Bienvenida nuevamente, Claudia, Abanico Cubano. Sí, Cuéntanos un espero que ahora me poquito puedas escuchar de, mejor. Sí, 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 cómo no, te perfecto, un escuchamos poquito de perfecto. ti, Claudia, porque por si acaso está alguien de la seguridad del Estado diciendo que somos pagadas por la CIA, que tú no eres periodista, o lo que quieran inventar, que siempre inventan cualquier cosa, pero para que nos cuentes un poquito de ti. Eres de Pinar del Río. Sí, sí, nací en Pinar del Río, pero bueno, estudié parte de la universidad, empecé en Pinar del Río, luego en la Universidad de La Habana y me gradué de periodismo en el 2015 y casi inmediatamente empecé a trabajar en medios independientes cubanos. Ni siquiera terminé mi servicio social porque yo no estaba interesada en hacer propaganda oficialista en un medio de prensa en Cuba. Aún así me ubicaron en el periódico Gramma y estuve apenas un año de los tres de servicio porque, bueno, éramos incompatibles el órgano oficial del partido y yo. Y después de eso apliqué una beca de maestría en México y me emigré de Cuba bueno, aún vivo en México y terminé ya mi beca y estoy trabajando en estos momentos en Cubanet. Qué bien, qué Buenísimo, bien. buenísimo. Claudia, yo leí cuando salió el artículo, lo leí, pero no lo terminé de leer porque es un artículo bastante extenso. Y le comenté a Roberto Echeverría, que es el director de Cubanet y amigo íntimo mío, y le dije, oye, yo quiero que Claudia esté en el programa porque me interesa muchísimo lo que ha escrito porque o sea, hay cosas que yo no sabía. Yo no sabía quién era de sí, no sabía quién era Alfonso Larrea, pero tú nos cuentas con detalles desde el comienzo de ese señor, todos las empresas que él ha abierto en Cuba y fuera de la isla y es súper interesantísimo. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue esa investigación tuya? ¿Cómo diste con todo eso? Sí, lo que intenté con el artículo, que sí, como dices, es bastante extenso, son casi 20 cuartillas y fue una investigación que estuve haciendo durante varios meses, fue contar cómo había evolucionado el sector privado cubano a lo largo de estos años y cómo había sido muchas veces instrumentalizado por el régimen para mostrar una imagen de apertura en un momento que lo necesitara. Y a partir de esta historia la narro con la historia personal de Alfonso Larrea, que se ha convertido en mi primero, posiblemente más emblemático de estos momentos. Cada vez que se hablaba del sector privado en Cuba, cada vez que la prensa internacional quería entrevistar a alguien, siempre estaba Larrea. Y no solo desde ahora, sino también en la época de Obama. Él tuvo una cooperativa que en ese entonces no estaban permitidas las MIPIMES, era cooperativa la figura legal que existía. Y ahí ya Larrea empezó a destacar, pues hay notas de hasta prensa norteamericana como el New York Times, periódicos bastante famosos, lo entrevistaban como esta cara del sector privado cubano que emergía. Y cuando él va a Estados Unidos en septiembre, como el líder de esta delegación de unos 70 empresarios cubanos, pues decidí empezar a investigar quién era este hombre, porque no es un rol que le tocaría a cualquiera. Y cuando tenemos una idea de cómo más o menos han ido funcionando estos temas en Cuba y cómo yo también había investigado otros negocios antes y había mostrado los vínculos que habían de negocios en el extranjero con el régimen cubano, pues quise saber qué había detrás de la REA. Podía ser un empresario legítimo o no, podía ser lo que resultó ser una persona con vínculos con la seguridad del Estado. Y en su caso aún más grave porque es una persona que ha reprimido a activistas y a disidentes. Estuve leyendo eso a Xaviano. Sí, la REA estuvo en el 94 en el juicio contra Francisco Chaviano, que era un opositor cubano, que fue condenado a 15 años de cárcel, cumplió más de 13 en una prisión de máxima seguridad. La mayor parte del tiempo estuvo en celdas de castigo, aislado, como suele suceder con los presos políticos. Y el testimonio de la REA en el juicio fue determinante para que a Chaviano lo condenaran. Por eso todas las torturas que Chaviano ha descrito que él sufrió, también una responsabilidad implícita de la REA en ella. Totalmente. Claro, claro. Hay una relación entre la REA y la Fundación Cubano-Americana. Explícanos un poquito de eso. La REA, este hoy empresario independiente en Cuba, en los años, finales de los años 80 y principios de los 90, se hizo pasar por un opositor. Es decir, él como agente de la policía política, su trabajo fue infiltrar
al CUN, el Comité de Unidad Nacional, que en ese momento era dirigido por Fornaris mayormente, como también tenían otros opositores trabajando en este movimiento. Y no solo la REA, hubo Héctor Castañeda, por ejemplo, es otro de los agentes que luego fueron revelados su identidad, agentes de la seguridad del Estado que se infiltraron en este movimiento. En el caso de la REA, yo entrevisté a Fornaris y me contaba que desde que el momento en que entró al movimiento, estamos hablando de la REA, tenía en ese momento 20 y tantos años, era un muchacho joven que trabajaba como estibador en un almacén y mientras hacía el curso de Derecho, pero para trabajadores, no estaba en el curso diurno de la universidad regularmente, era alguien que intentó de primer momento acercarse a Mascanosa, porque el nexo que tenía la Fundación Cubanoamericana con Cuba era mediante el CUN, la organización que infiltra la REA, eran muy cercanos. Y la REA desde que llega, Fornaris me cuenta que sí siempre tuvo un marcado interés de conocer a Mascanosa, aunque fuera por teléfono, y tener algún tipo de cercanía, de contacto. Y sabemos lo importante que era Mascanosa en estos años para el exilio y el pilar que fue, que no era cualquier persona, si alguien deseaba el castrismo quitarse del medio, pues todo lo que lo estaba afectando era Mascanosa. Y por eso era quizás que la REA tenía tanto interés en acercarse. Me llama poderosamente la atención porque el ex congresista Joe García, que ha sido un instrumental en esta introducción de las MIPYMES aquí en Estados Unidos ahora, él tenía un alto cargo en la Fundación Cubanoamericana. Tengo entendido que él era la mano derecha de Jorge Mascanosa y me llama la atención de que él no recuerde a la REA. No, yo he visto las entrevistas que él ha hecho y pues ha sido, no me sorprendió, pero digamos que ha sido decepcionante ver una entrevista de él con el youtuber Gennady García, creo que es así el nombre de Gennady, no estoy segura. Gennady Rodríguez. Rodríguez, que estaban relativizando y normalizando que la REA haya sido un opositor infiltrado, es decir, que haya sido un agente, que haya sido un represor, como si no tuviese una responsabilidad todos los años de tortura que vivió Chaviano en esto, que me parece algo bastante grave. Y si es una persona que respeta los derechos humanos y que tiene una posición a favor de que no haya violaciones de derechos humanos, pues no debería relativizar o darle poca importancia a que una persona con las cosas que hizo la REA en su pasado y que no nos conta, que todavía hoy no lo haga, haya viajado a Miami, y no solo por el hecho de viajar a Estados Unidos, sino de que el rostro del sector privado en Cuba sea un hombre que haya sido un represor. Eso no me parece a mí que sea una poca cosa. Y que no fue una de las personas que vino, él fue el líder del grupo de personas que vino a Miami. Sí, así es. Él mismo lo ha comentado, que la lista la confeccionó él. Él lo ha dicho públicamente en varios espacios, lo ha dicho también uno de los líderes estos del sector privado más conocidos, O'Neill, que igual ha respetado que fue la REA quien hizo este listado. Joe ahora, pues en esta entrevista que mencionaba, comentó que este listado lo terminó de aprobar él y que él sugirió nombres y quitó otros, entonces quizás hay una responsabilidad compartida entre la REA y Joe. Y es curioso también que no solo la REA es el único primero con vínculos probados con el Estado o el régimen cubano que viajaron a Miami. De las personas que estuvieron en el panel, porque hasta el día de hoy ellos han ocultado el nombre de todas las personas que fueron, que también es bastante sospechoso. Si tú no tienes nada que ocultar, transparentas. Y más en Estados Unidos. En Cuba quizás no lo haces por motivos de seguridad, de que las personas, de que los activistas o los opositores no estén en peligro, pero ¿por qué habrían que ocultar un listado de personas que fueron a Estados Unidos? Eso debería ser público. Ellos lo han ocultado. Yo obtuve el programa del evento y así fue como pude ver algunos de los invitados y ahí encontré que hay varias MIPYMES, que las personas que están dentro de esas MIPYMES han sido testaferros del gobierno que yo había investigado anteriormente, o en el caso de Albán, el que hoy está preso, que era el primero en que encabezaba Media Luna, era un represor, fue represor de los jóvenes del Proyecto Varela. Sí. Y este señor Larrea, él tiene un vínculo de familiar con una persona de un conocido personaje de la dictadura, ¿cierto? Su hermano es teniente de la seguridad del Estado.
O sea que... públicamente, ¿no? La Ujú, REA es un agente, no es un simple colaborador. ujú, Sabes que vemos que en la seguridad del Estado hay colaboradores que pueden ser que lo hagan ya sea por intimidación, por miedo, hay colaboradores por intereses económicos, pero hay agentes propiamente con un expediente, serían como policías infiltrados. Y la REA es un agente, una persona que fue preparada para trabajar para la policía política. Claudia, tú a lo mejor no sepas la respuesta, a lo mejor, no sé. Pero la REA viene con estos 70 MIPIMEROS a la Florida y se supone que la REA tiene que ir a la embajada de los Estados Unidos y pedir visa para estas 70 o 70 y pico de personas que vienen. La prensa que está bueno, en la Florida, como Cubané, como ADN Cuba, se le llama para que vaya a donde ellos se reunieron a hacer periodismo, o sea, entrevistarlos o eso, porque me resulta raro de que la única persona que haya ido, o sea, no es la única, pero me resulta raro que de los youtubers que haya ido, el único fue Gena Rod. Gena tiene un programa, y lo estaba comentando a Babi, que se llama 23 y Flagle. Y Gena, yo no lo sigo, a mí no me gusta seguir a gente mentirosa y es mi opinión, no tiene nada que ver con Babi ni con Claudia, es mi opinión. Y para mí es un agente de opinión, como mismo lo dijo Camila Acosta en sus escritos en Cubanet, en su artículo. Y me resulta raro que la única persona, el único youtuber que no tiene casi seguidores, que no se le conecta a casi nadie, es la cabecilla, el que está ahí en esos encuentros de la REA con estos mis primeros y se van para casa de Santiago Álvarez, un opositor reconocido que vive en el exilio. Y me parece un poco raro que Gena sea el indicado para esto. Yo sé que Gena está a favor de todo lo que es el socialismo, que está a favor de una gran apertura, de Obama, él era de Cubanos por Biden, pero me resulta raro porque eso tenían que haberle llamado a Gena. Gena, vamos, eso se tuvo que haber cuadrado muchos meses antes porque Gena es amigo de Joe García o conocido o camaradas, compañeros, como ellos se quieran llamar en su argot socialista. Y, y Gena en su programa no haya dicho nada que yo haya escuchado, no sé, alguna gente en el chat que escuche a Gena o que lo siga, me puede decir, porque me resulta raro, si alguien viene de Cuba a hacer alguna actividad aquí donde yo vivo, y yo me empapo meses antes, cuadro bien las cosas, o sea, yo me lo sé y lo digo en abanico cubano, pero Gena Roth no dijo nada. Se ve después en unas filmaciones que sale Gena pasando por la cámara y él mismo se asusta al ver que todo el mundo dijo, pero ¿qué hacía Gena ahí? Tú sabes, me imagino que no sepas porque esto ya es una cosa ahí entre ellos, pero ¿sabes por qué Gena Roth sí y ustedes no? O sea, Cubané, ADN Cuba, ustedes no. No, esa respuesta yo creo que solo te la puede dar el SATA. Yo puedo especular que Exacto. tiene que ver con, pues, que deseaban una prensa o un equipo que multiplicara el mensaje que fuera coherente al mensaje que ellos querían dar. También estuvo en Cuba, medio en Cuba Exacto. registrado por Hugo Cancio, que bueno, sabemos también que es Hugo Cancio, y hago un paréntesis para hacer una promoción. En Cuba también tenemos un buen perfil de Hugo Cancio que hicimos con todos los negocios de él, algunos que no se conocían hasta que los Buenísimo. publicamos. Y pues ahí no te sorprende que sea Gena y que sea Hugo Cancio, personas que han sido pro deshielo, pro relaciones de Estados Unidos y que han estado todo el tiempo promoviendo a las MIPIMES y que han, todas estas críticas que se le han hecho a las MIPIMES y que tienen fundamento, que tienen hechos que los prueban, pues nos lo han negado. Han sido como unos defensores ciegos de este movimiento. Entonces por eso pienso que hayan Ujú. ocupado estos medios para la difusión, porque no invitar a Cubanet, o invitar a ADN, o invitar a algún otro medio que haya publicado con más diversidad o con más matices el tema de las MIPIMES, porque en Cubanet tenemos artículos que han salido de opinión que no son, que han sido, digamos que favorables en algún punto a las MIPIMES o cómo las personas pueden ver en Cuba las MIPIMES, pero hay otros que han salido también más críticos, con voces tanto del exilio como dentro de Cuba y especialistas que han mostrado a las MIPIMES como pues un ejercicio al que está acudiendo el régimen cubano para burlar las sanciones de Estados Unidos y para burlar el embargo comercial. Exacto. En tu Por eso, opinión, Claudia, ¿tú te atreverías a decir de que este tipo
esto es obviamente ¿cómo que se diría? Ahora se me va la palabra. Es como una acción que hace la dictadura, obviamente, pero que es todo medido. Ellos no van al seguro, ellos no van a permitir que nadie como ustedes o ningún otro medio de prensa independiente entre. O sea que ellos van directamente con su gente de confianza. Pues sí, eso parece porque las personas que invitaron Ujú. eran o youtubers o medios de prensa como en Cuba que iban a hacer una publicidad, que iban a hacer quizás lo mismo que hace el periódico Granma cuando los invitan a un balance del PSC. Solamente iban a hacer como una especie de bocina que iba a replicar el sonido, pero que no iba a emitir o a juzgar o a cuestionar nada. También hubo prensa acreditada en Estados Unidos, Ok, como en el caso del Nuevo Herald. ok. No solo fueron en Cuba Mm, y bueno, en el caso de Guena, que sí Ujú. tuvo como un acceso privilegiado a este espacio. Pero no, yo no recuerdo. Ah, también estuvo el toque. mm. Claro. Estuvo. Sí, vi un video. Aunque eso salió después, en algún momento. En ningún momento vi en el toque referencias a esta reunión, pero sí después salió un video, creo que incluso salió, no sé si en el noticiero o en este programa de Confilo, de Hassan hablando de la tasa de cambio, el toque también estuvo, pero no creo que estuvo más ningún medio, a menos que yo tenga conocimiento. Ahora que mencionas el toque, en tu artículo mencionas el toque también. Él escribió algo en el toque o artículos de él salieron publicados en el toque. Artículos de este señor de Sí, La Rea. La REA. La REA publicó como unos 6 artículos en el toque, en ese periodo de la era de Obama, de cuando él presenta su cooperativa que se llamaba Esenius, hasta el momento que se la cierran y ya luego de ahí, bueno, desaparece del todo y aparece ahora con Biden y los MIPIMES. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí. A mí lo que me resulta raro es que viene la REA a Miami y nadie conoce a la REA. Por eso es que te digo. Nadie conoce a la REA. Es súper interesante y me intriga mucho eso porque estuvo Santiago Álvarez en el programa de Carlito Madrid y Santiago estaba renuente a decir que las MIPIMES eran de la dictadura. Santiago Álvarez, que es un hombre que fue a todas en contra de la dictadura y que aún siendo una persona mayor sigue luchando en contra de la dictadura y me parece muy raro. Y ya te digo, lo de Gena Rod me parece más raro aún porque si él dice que las MIPIMES son algo bueno para el pueblo cubano, ¿por qué él no le dio visibilidad en su plataforma, en su muro de Facebook? Yo hago publicidad si estoy de acuerdo con algo que supuestamente va a hacerle bien al pueblo cubano. Y Guena se quedó calladito. Y ya te digo, nos dimos cuenta que él estaba en las reuniones cuando pasa una cámara rápido y pasa un Guena medio asustado. Ujú. Y ahí fue donde todos dijeron, pero ¿qué hace Guena? O sea, todos nos quedamos como que, wow. Y ya te digo, esas cosas se ventilan y se hablan con antelación, con meses de antelación. Y Guena se lo tenía calladito y me resulta súper raro, entre comillas. Resulta raro, ¿O raro, no? raro. ¿O ¿O no? no? ¿O no? No, y las plataformas que van a que van al donde se reunieron las redes con los mi primeros, es el toque, es el nuevo Herald, o sea, un Genarrod, un Cuba, lo que ya sabemos. Sí, lo Lo que ya vemos como sabemos. muy al seguro, es lo que estoy viendo todo esto. Entonces, por un lado, tienen personas que le son amables a su causa, ¿no? Como es el señor Rod, como es Joe García, que viene vendiéndonos Ujú. las MIPIMES como la panacea, como la maravilla. Entonces, todo como muy seguro, ¿no? Como lo veo como una cosa muy estructurada, un producto que se pensó, se puso este señor al frente de esto, un señor de confianza, y no, como que no tiene, como una caja fuerte, ¿no? No hay por dónde entrar. No sé si me hago entender. Pero muy interesante tu artículo, la verdad que y súper extenso. Es como una novela de espionaje, ¿no? Me encantó, la verdad. Te Sí, felicito está por tu, buenísimo.
por Muchas gracias. el tiempo que le dedicaste y se ve que le prestaste mucha, pusiste mucha dedicación a y él mucha y dedicación. A mí me, me lo que llama... me da, sí, sí, No, dale, no, dale. adelante. Que a mí lo que me da esa rabia es que como nos cogió desprevenido a todos, no pudimos atacarlo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el momento en que ellos estaban en la Florida. O sea, si hubiésemos sabido todo esto en septiembre, era para que Miami hubiese ido a una manifestación afuera de casa de Santiago Álvarez. No me interesa que haya sido un súper... No interesa, no interesa. Estás a favor de las MIPIMES y de este descaro de estos agentes de la seguridad del Estado y de un prestado como Joe García y de un agente de opinión como Gennady Rodríguez. Es mi opinión decir eso. Estoy muy de acuerdo con Camila Costa con eso. Y me parece que lo hicieron así, tranquilitos, en silencio, para que el pueblo de Miami, los exiliados, los cubanos que están en contra de la dictadura, no salieran a las calles, protestaran y con razón. Me parece, ¿verdad?, una falta de respeto que han hecho eso a escondidas del exilio y de los cubanos que han sufrido vejaciones por culpa de la dictadura. Sí, yo Bueno, pienso pero... que apostaron quizás a que, bueno, en caso de la REA quizás apostó a que nadie iba a recordar lo que él había hecho en los años 90. Porque el Ujú. propio Xaviano ya es una persona mayor, Fornaris es otro de los fuentes que cito que también lo es, igual que Mario. Son personas que en algunos casos ya tienen 80 años o están cerca de los 80 años. Él podía pensar, o que quizás fallecieron, no se van a acordar de mí, no tienen por qué saberlo. De hecho, varios de ellos, cuando yo los entrevisté, no sabían que la REA había ido a Estados Unidos. Se Mm. enteraron por mí. Cuando yo lo estaba leyendo, estaba pensando, y yo, ¿será que es que ellos no Voy a tienen tanta compartir esto un gente de momento. confianza como uno, como en verdad se hacen entender que ellos en realidad no son tan poderosos y no tienen tantos agentes preparados como a este nivel, ¿no? Porque definitivamente tienen muchos, pero al nivel de confianza de traer un proyecto como este, eh, ¿tú piensas que eso es posible? ¿Cuál es tu opinión en eso? De Sí, yo repetir también un me pregunté agente. un poco esto, ¿no? ¿Por qué van a usar un agente que los opositores que estuvieron con él en la organización en la que él se infiltró van a decir, este hombre era un agente de la seguridad del Estado que se infiltró? Pero también viendo que si yo no hubiese escrito toda esta historia y no me hubiese puesto a investigar, posiblemente esto no hubiese salido a la luz. Porque esos mismos opositores le habían perdido la pista a la red. Ya son personas mayores que no están tan atentas a las noticias, que viven en diferentes países, tienen problemas de salud y demás. Ujú. Y ellos apostaron a que probablemente no se iba a conocer, pero bueno, se conoció. Y en el caso de las mismas que fueron, han sido extremadamente cautelosos con mostrar quiénes habían ido. Lo que bueno, se filtró el programa del evento, donde estaban solo algunas de las MIPIMES, no estaban todas, y en ese programa del evento pues pude encontrar MIPIMES que yo sabía que estaban a nombre de testaferros de ellos, como es el caso de la familia Quevedo o Yureivis Pérez, que en otra investigación que yo hice ya hace algún tiempo mostré que estaban vinculados con la familia de Guillermo García, el comandante de la revolución, y Supermarket 23, que son personas que han servido de testaferros desde España, Panamá, Reino Unido, incluso Estados Unidos. Tienen varias empresas registradas en Estados Unidos, una de ellas para vender medicinas en Cuba, y que esto termina manejado en la contraparte cubana por la familia de Guillermo García, por su hija Loreta. Entonces, ¿tú te atreverías a decir que estas personas o bien subestiman al exilio o no tienen suficiente personal para hacer este tipo de operación a este nivel? ¿O Pues cuál es tu no creo opinión? que sean pocos porque en las varias, y solo estoy hablando de lo que yo conozco, de las personas que he investigado, y en cada red encuentro más testaferros que están desde Panamá, España, República Ujú. Dominicana, Estados Unidos, y que están trabajando para ellos. Pocos no son. Lo que yo creo que es más un tema de que como se hace tan poca investigación en los medios cubanos, las posibilidades que ellos ven reales de que los identifiquen son pocas, porque son muy pocos los medios que pueden dedicar el personal y el tiempo a hacer una investigación de varios meses y encontrar toda esta red, porque son como una especie de telaraña inmensa donde puedes encontrar una empresa del régimen cubano registrada a través de un testaferro, lo mismo en Canadá que en Venezuela, que en la misma Florida. Hace poco escribí una investigación
de una MIPYME que tienen ellos y que compró un terreno en Miami. Y es una Mm, MIPYME de Gaesa, que es el ejército cubano, la mm, FARC, los que son culpables de la represión. ¿Cuándo tú imaginarías que Gaesa o la FARC misma iba a tener un terreno comprado en Hialeah? bueno, eh, completamente te Sí. lo creo posible porque obviamente ellos están, Y gracias a... varias, iba- Adelante, Kenny. no, varias empresas yo leí como que él las abrió en República Dominicana, Claudia. No es lo que ha ido de República Dominicana varias veces. Ah, varias Porque veces. antes de hacer esta expedición, que le llaman así, a Estados Unidos, ellos habían intentado mm, hacer negocios, vincularse con empresas tanto en Venezuela, fueron a Islas Margarita, que no es un destino al azar, en Islas Margarita una de las personas que dirige turismo es de origen cubano, era una funcionaria cubana que hoy está en Venezuela, y que a partir de ella es que tantos cubanos han llegado a Islas Margarita a comprar, Se oye por ahí la directa, creo. sí, a comprar paquetes de turismo. Seguro han visto que hay muchos actores cubanos que hacen telenovelas y demás que promocionan estos viajes a Islas Margarita, como no Mm, sé, Alejandro Cuervo, ahora es el que me viene a la mente porque sé que Mm. él lo ha hecho, pero hay varios que lo hacen. Y estos viajes son coordinados por una funcionaria cubana que vive ahora en Venezuela. Y en República Dominicana también hay una de estas empresas que suministra a las MIPYMES, está basada en República Dominicana, que también está al frente de ella una empresaria de origen cubano. bueno, y Margarita está es parte de Venezuela, porque Venezuela ellos son, prácticamente ellos son parte del show, ¿no? Ah. Parte de la dictadura y tienen esos terrenos de ellos. Me resulta también raro, Babi, que qué casualidad República Dominicana tiene su Sí, cosita. siempre República Dominicana sale Sí. en todo este tipo de... en tus investigaciones anteriores, Claudia, ¿has encontrado eh, coincidencias con República Dominicana? No, realmente he encontrado más en Canadá, sí encontré una Sí. red bastante grande, en Estados Unidos también, Mm, en España. Hice una Sí. investigación hace un tiempo que mostraba algunos negocios que tenía Gaesa en España y también, bueno, en Panamá sobre todo también tienen muchos mm, negocios. Eh, Y en República Dominicana hay algunos, pero han sido negocios pequeños, mm. pero me imagino que sí que haya muchos, solo pues hace falta más personas para investigar estos temas. Interesante, muy y él interesante. parece que se molestó cuando cerraron lo de Obama, o sea, la apertura de Obama, cerró su empresa, que tiene un nombre rarísimo, la primera empresa que él Senius, tuvo, Zenius, Senius. Zenius, Senios. sí. Ah, Y qué como que se cosas. molestó y se hizo el opositor, el que estaba muy molesto, y después ahora abre otra que también tiene un nombre, Evexon, algo así, Evescom. Evescon, que tiene un nombre súper raro. Yo no sé por qué le ponen esos nombres tan raros a las empresas. Y da la casualidad que siempre la abre una empresa cuando hay como que apertura demócrata, pero lo coge Gaesa en ese intervalo y Gaesa parece que quería Mm, el yerno de Raúl Castro, quería todo el dinero para él y le dijo, no, no, la REA no, yo. Y como que lo aplacan un poco a él y al morir se parece que López Calleja, él vuelve alegadamente. a resucitar, alegadamente, sí. Sí, no voy a hacer, ay Dios mío, voy a decir una cosa, pero no quiero respetar a Claudia. Eh, y entonces él abre, o sea, como vuelve a resurgir un Larrea opacado por Gaesa en el tiempo que coge el mando de, para mí que el dueño de Cuba después de Raúl Castro, y bueno, y López Cayet. de sus hijos, era Calleja. Y al morir este señor, pues vuelven a decirle a la REA, dale, ábrete otra y haz mi pymes y vamos a abrirnos un poco a lo que quiere hacer Biden con nosotros para ver si nos entra un poco de dinero porque están súper, no tienen dinero, no tienen de dónde sacarla, es mi opinión, pienso que sea algo así, que volvieron a revivir a la REA. Perdona, Claudia, que te pregunte esto, pero Cinews, la empresa esa Cinews, ¿de qué se trataba? Era una cooperativa de servicios contables. Lo que hacían era Mm, llevarle pues, todos los temas de contabilidad a sí, otros sí, sí. negocios. Ahora Tenía recuerdo. esto
como atractivo, como peculiar, que no se hicieron ricos porque ellos llegaron, según la REA, a cotizar o a tener ingresos por encima de los 2 millones y no lo lograron dándole servicios contables al sector privado cubano, a las empresas que estaban surgiendo, enfocadas casi siempre, bueno, en el turismo, que es lo único que tiene Cuba para ofrecer. Sino que su empresa, más del 90% de sus clientes eran empresas del Estado. Que esto para mí Mm, me pareció bastante atractivo porque como la REA se nutrió de una cartera de clientes tan grandes del Estado, Ujú, cuando era alguien pues desconocido, cuando ujú. supuestamente hay No. tanta desconfianza desde el régimen al sector privado, que lo mira con recelo, cómo lo dejaron crecer tanto y tener tantos clientes para que llegara a facturar más de 2 millones. Ahí está la exacto, respuesta. exacto. Yo estaba buscando porque me dio curiosidad qué cosa quería decir CINIO, si quiere decir inteligencia de una operación completa o un grupo de personas. Eh, un nombre peculiar, la verdad, me llamó la atención. Y ahora la otra compañía que él tiene, ¿cuál es? Evexcon, esta es una empresa que es para coordinar eventos. Siempre son empresas Mm, que no producen un bien específico, son más bien que dan servicios. servicio. En aquel Ujú, momento era de contabilidad y ahora lo que hacen es pues hacen un networking en el bar de Javier Sotomayor, que es el mismo bar donde Hugo Cancio presentó su línea de comida de Cancio Food, donde se han sentado pues en Cuba a presentar su revista. Es un espacio bastante asiduo para este tipo de grupos. Y en ese espacio todas las semanas hacen un networking que lo coordina la REA y ahí van pues diferentes dueños de empresas independientes cubanas que tratan pues, de establecer vínculos. Yo creo que esto se hace en el mundo entero, siendo Cuba un espacio que no es nada igual al mundo entero, ujú. pero que lo tratan de hacer pasar como semejante. Y otra de las cosas que han hecho es organizar estos viajes que hablábamos de República Dominicana y de Venezuela. También han estado tratando de acercarse a las sedes diplomáticas en La Habana, sobre todo sedes diplomáticas que históricamente han destinado fondos a la sociedad civil y el periodismo, como es la sede diplomática de República Checa, que siempre ha tenido un compromiso con la Ujú. sociedad civil cubana y que pues, ha ayudado muchísimo a capacitar periodistas, a fortalecer los movimientos de activismo cubano y la REA ha intentado acercarse a la sede de la República Checa y ni siquiera lo ha ocultado, están las fotos públicas del propio canciller checo que fue a verlo en sus redes sociales. Y en Una tu... pregunta interesantísima, disculpa, Babi, de Ernesto, que yo te lo iba a preguntar Ajá. también un poquitico más adelante, pero bueno, ya Ernesto de Cubanos Canadienses la hizo. Tú le diste derecho a réplica a la REA, Claudia. Él te contestó, te mandó un mensaje, Mm, dijo algo. No, yo estuve contratando a la REA durante meses, porque siempre es muy importante para mí mantener los estándares del periodismo y yo no podía hacer un artículo donde él iba a quedar pues tan mal descrito, porque para mí yo creo que hay pocas cosas peor que describir a alguien como un represor de la seguridad del Estado y él nunca quiso darme una declaración. Le escribí primero, cuando empecé el artículo le dije lo estoy escribiendo, me dijo que no le interesaba en ese momento y le escribí primero por las redes de Facebook de su empresa, luego lo hice por a través de WhatsApp y me dijeron que no. E incluso cuando salió el artículo él nunca se posicionó, nunca dijo nada, nunca dijo que era mentira, fue un silencio total. Me imagino que no tenía cómo probar que lo que yo estaba diciendo era falso, porque ahí estaban las fuentes citadas. Si bien yo entrevisté a varios agentes de la seguridad del Estado que no quisieron revelar sus nombres, las víctimas directas de la REA sí lo dijeron. Y pues sería muy bueno poder ver en un espacio quizás a la REA y a Xaviano debatiendo ujú. y que Xaviano cuente lo que dijo la REA sobre él en el juicio y toda la tortura que sufrió para ver qué tiene de la REA que decir de esto. Él solo le da entrevistas a Gennady y a un Cuba, no te preocupes. Pero Chaviano a lo mejor Sí, y a la quisiera. joven Cuba también. Claro, todo lo que sea socialista, él le da entrevista. Por supuesto que a ti no se va a atrever porque él sabe que tú sabes. Y además que él le gusta que le digan compañero. No se te Sí, eso olvide. lo vi Sí, en un video. sí, 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 sí. En tu artículo te comentas de que él entraba y salía de la Embajada de Estados Unidos con mucha Sí, facilidad. sí, porque él aparentemente era un opositor Mm, y Ujú. entraba a la embajada de Estados Unidos y no se pasaba por opositor.
Ujú. y tenía acceso, bueno, a talleres que podían hacer ahí, a la biblioteca de la embajada. Y esto también es curioso, ¿no? Si Sí, no hay ningún registro de él en la embajada de Estados Unidos en Cuba, ¿qué pasó con esos papeles aunque estamos hablando de los años 90, hace más de 30 años? Pero ¿cómo es que de repente reaparece la REA como una persona que nada tiene que ver con la oposición, que es un empresario y que nunca surgió esta sospecha de alguien que iba a la embajada años atrás como sí. opositor? ¿Tú crees que tenga algo que ver el hecho de que Joe García haya sido como el hada madrina de todo esto? El hecho de que no se estudiara mucho, como que él fue que facilitó todo este tipo de... ¿O no? Eso lo he dicho yo, no es un secreto, él lo ha Mm, dicho, que él fue quien ayudó con el Sí. proceso de las visas. mm, sí. Sabemos que una visa para Estados Unidos, para un cubano, las posibilidades de éxito son remotas. ¿Cuántos opositores no hemos visto que han tenido que Ujú, cruzar la frontera con sus ujú, hijos, arriesgando la vida, y de repente vemos que le dan la visa a personas como la REA? Si no, no es algo, digamos que justo o ético, por llamarlo de esa ujú. manera. Y a mí me Y en el resulta muy caso de estas curioso. visas, sí, yo había dicho que él fue quien ayudó a conseguirlas. Me resulta muy curioso, Claudia, que la REA trabaja como estibador, estudia en la Universidad de La Habana por la noche y aparte de eso es opositor y tiene visa para entrar y salir cuando le da la gana a la Embajada de los Estados Unidos. Es súper, a veces yo me siento impotente porque no es solamente, Claudia y Babi, no es solamente la dictadura cubana. En la embajada hay gente que está trabajando para la dictadura y eso me da una rabia porque es lo que tú dices. Hay opositores que han tenido que cruzar fronteras, han tenido que tirar al mar y este tipo de gente les dan una visa, pero no solamente a ellos, a 70 mis primeros más. ¿Y quién pagó todo ese dinero? Porque no solamente es visa, es el pasaporte, es el ticket del avión, es estancia, es comida, es todos los eventos que se hicieron, que eso lleva una logística. Ujú. eh, Porque ya en casa de Santiago Álvarez me imagino que puso todo el dinero en comida y todo fue por él, pero en todos los demás tienen que haber una logística, ahí se gastaron cientos de miles de dólares. ¿Quién pagó eso? Si eso no, eso tampoco lo han dicho. Eso Aquí no ha dice... salido a la luz quién pagó todo esto, si salió, si cada mi primero pagó su pasaje, su estancia, su mm, boleto. La REA ha dicho que ellos han tenido que viajar con el dinero en el bolsillo, porque uno de los reclamos principales de ellos ha sido que les dejen abrir cuentas en Estados Unidos, que Mm, casualmente también es un reclamo o es un anhelo del régimen cubano y que por eso ha registrado empresas en Estados Unidos. Para poder burlar el embargo, les las registran ahí y tienen el dinero fuera de Cuba y en dólares. Y no tienen que pasar por el maltrecho sistema bancario cubano, que es un desastre. Y en el caso de estos mis primeros, pues no han dicho cómo ellos pudieron solventar todos estos gastos, que no son pocos, porque sabemos que Miami es una ujú. ciudad bastante cara, y el alojamiento, el traslado. Como tú claro, anteriormente decías, no, no hay una transparencia en no. en toda esta operación, ¿no? De los MIPIMEROS, de los 70 MIPIMEROS y el señor Larrea aquí en Miami. Sí, Es todo todo está muy como algo turbio. muy orquestado, muy... Sí, ellos se deben estar incluso arrepintiendo de lo poco que dejaron entrever, porque a partir de esas pocas migajas que ellos fueron dejando en el camino, pues pude construir este artículo de investigación que si ellos no hubiesen dejado ninguna pista, pues hubiese sido más complicado. Sobre todo poder demostrar que no solo la REA era el único, o su misma era la única que estaba con vínculos con la seguridad del Estado, sino que habían otras en esa delegación que también pertenecían a testaferros. Porque si bien son más de 10.000 MIPIMES, que hay de todo un poco, hay de gente común que no tiene nada que ver, simplemente registra un negocio y punto, pero sí las MIPIMES más fuertes, más grandes, como las que fueron a Miami, sí son MIPIMES que están relacionadas con el régimen cubano. Absolutamente, Sí, absolutamente. claro. Todos somos cubanos aquí, todos sabemos de que no, ellos no van a dejar ningún cabo suelto en ese aspecto, todos los que van a venir. Obviamente, bueno, ahí la prueba, para muestra un botón, como dice el refrán, el señor Larrea. Aquí estaba diciendo, sirvo solo a Dios que él piensa que hay otros arrochas en la embajada de Cuba en Estados Unidos, de Estados Unidos en Cuba. Rocha estuvo, en esos años más o menos iba entrando a la embajada, pero fue Mm, después. mm, Mm, Fue en los 90 también, pero ya
ya la REA había terminado su misión como opositor. Y cuando el juicio de Chaviano ya desaparece de la oposición, porque ya estaba un poco más claro, ya nadie confiaba en él, todo el mundo sabía ya que era un agente. Qué Ya, interesante, ¿no? qué Excelente artículo, te interesante. felicito, la verdad. Sí, tremendo Tremendo trabajo artículo en Cubano y periodístico. tremendo trabajo. Claudia, y dices al final que la REA cuando se va deja como una especie de empresa o de negocio con algunas agencias de viaje, No, una oficina. una oficina. El viaje, bueno, hasta donde yo puedo valorarlo, parece que no tuvo como muchos resultados concretos. Ellos lo que querían eran las cuentas en Estados Unidos y en un momento dijeron que sí, pero luego la administración de Biden no las aprobó. Mm, Ujú. Quizás por todas estas investigaciones que hemos ido sacando y mostrando esto, también por el empuje quizás de algunos congresistas para evitarlo, pero el resultado concreto de obtener las cuentas en Estados Unidos, que es el principal anhelo, no lo han logrado. Lo que Le sí salió el tienen es tiro por la culata. una oficina en el condado de Miami-Dade, y esta oficina tampoco han dicho el lugar donde está, ha sido como igual con mucho secretismo, porque ellos están organizando un segundo viaje, una segunda expedición, que parecía que iba a ser muy cercana, pero bueno, luego de la investigación que publiqué dejaron de promocionar en sus redes esta uh. segunda expedición. No sé si la REA se va a atrever a volver a viajar a Estados Unidos Y o si lo van a hacer en secreto. Es esa algo que yo creo segunda que debemos seguir expedición siguiendo. ¿es solamente ellos aquí o es que van a venir a un evento o algo de Miami? No, no sabes. Yo lo vi en sus redes sociales, que Mm. estaban pidiendo que las personas postularan como proyectos, las personas que tuvieran pymes en Cuba. Ya estamos en una Mm, convocatoria abierta porque la primera vez no hicieron convocatoria abierta. La REA decidió a dedo quiénes iban y, mm. bueno, le mandó el listado a Joe para las visas. Ahora estaban haciendo una especie de convocatoria abierta. No, ya queda saber solo para ellos qué tan justo, transparente puede ser, o si simplemente vamos a anunciar una convocatoria abierta, pero estos son los que van a ir. Y, y el viaje parecía como bastante inmediato, pero ya luego de esta investigación dejaron de publicitar el tema. Entonces, ¿Tú crees no sé. que tengan algo que ver esa convocatoria que ellos estén planeando otro viaje con lo que dijo la congresista María Pira Salazar de que cuando vuelvan a venir que se los acerquen a ella, que ella que quiera hablar con ella? ¿Tendrá algo que ver en eso? Pues no lo sé. Ellos desde la primera vez que fueron dijeron que iba a ser como continuidad. También les dieron una visa de 5 años. Pueden ir muchas veces a Mm, Estados Unidos. mm, No es que necesiten tramitar la visa cada vez que vayan a entrar. mm, Y han tratado de como de amarrar algunos negocios, sobre todo de buscando suministros, porque las MIPYMES en Cuba no producen ningún bien. Muy pocas son las que producen algo. Y las que producen algo son Media Luna, la otra MIPYME está la agroindustrial La Ceiba, que son empresas del Estado cubano que las disfrazaron de MIPYME, pero que toda la vida han sido empresas del Estado cubano, ujú. que no son MIPYMES independientes, son las únicas que tienen infraestructura para producir algo, y lo que logran producir son jugos y mermeladas, porque sabemos pues lo precario que es todo en la economía cubana. Estas industrias cubanas, cuando uno las ve y las compara con las industrias fuera de Cuba, pues parecen industrias de juguete. Y estamos Ujú. hablando de las industrias más avanzadas en Cuba, Sí, son porque cosas todo es muy como muy precario. artesanales, muy rústicas. Sí, sí, es una economía muy precaria y muy deficiente en todos los sentidos. Y esas son las MIPYMES, pues que llevan la avanzada, las que producen algo, las demás no producen nada. Lo que hacen es comprar en el extranjero y revender en Cuba. Exacto. Es que realmente ellos no quieren producir nada, ni mermelada ni jugo. Ellos lo que quieren es tener las cuentas abiertas en los Estados Unidos y Ujú. poder ahí manillar El dinero y sacar crédito, el dinero y crédito. robar. Y el crédito es lo que a ellos les Sí. interesa. A ellos no les interesan las MIPYMES ni nada. Por eso tienen testaferros. Eh, Sí, y esa media luna no era la que estaba relacionado el ministro Tronado Gil. Sí, sí, Media Luna Mm, también estuvo entre las MIPYMES que llevó a la REA a Miami. Fue la qué esposa de Gil, interesante. exactamente. De Gil, no, Sí. perdón. De Albán, el director de Media Luna que ahora está preso. Mira qué interesante. Tal vez puede ser, ¿no? Que ellos estén haciendo eso, como tú dices, que ellos tienen una visa por 5 años, que estén simplemente preparando otro viajecito a Miami, y no necesariamente simplemente para utilizar su visa y venir aquí tal vez a comprar productos y revenderlo como No, decía lo que era. estaban preparando como un evento, no era un Ujú, viaje esporádico, era nuevamente una expedición de varios primeros, no sé si serían 70 como la otra vez, más ujú. o menos.
pero estaban preparándolo pues, parecido. Imagino que con un esqueleto de esquema de reuniones parecido, con visitar lugares donde Mm, pueden supuestamente establecer nexos o negocios. La idea era como hacer lo mismo que hicieron la primera vez, solo que después que sale este reportaje, ya la ujú, REA entrando a Miami ya no es lo mismo que cuando entró la ujú. otra vez. Tal vez tú piensas que puedan utilizar otra ciudad de Estados Unidos. Puede ser que dicen, Pero es que ya no solo es Miami, porque por supuesto es ujú, la ciudad donde más está el exilio cubano y donde ujú, puede tener una Ujú. cierta repercusión que no va a tener en otros estados o en otras ciudades, sino de que la REA para obtener la visa americana tuvo que mentir, porque él tiene que haber mm, dicho que él no era miembro del PCC, que eso te lo ujú, preguntan, ujú. tiene que haber dicho que Claro, no participó en ningún acto de tortura, que totalmente. también lo hizo porque es responsable de lo que le ocurrió a Chaviano, y la REA podría terminar, si Chaviano le levanta un proceso, podría terminar preso en Estados Unidos, por eso es que no sé Absolutamente. si él se va a atrever a volver a pisar Sí, vaya Estados que ver. Unidos. Ujú. Está diciendo aquí Ernesto de Cubanos Canadienses, dice que ahora Diario de Cuba hizo un artículo que habrá fondos de la ONU para las MIPIMES después de que perdieron el financiamiento de $400,000 que le daría los Estados Unidos. ¿Sabes algo de esto, Claudia? Que la ONU está haciendo como... Sí, esa nota salió ya hace varios días de que había un fondo que iba a dar la ONU para el desarrollo de las empresas privadas en Cuba. También la Embajada de Estados Unidos en Cuba también tiene un fondo para las MIPYMES. Qué Mm, cosa tan grande. Hay que parar eso de todas hay definitivamente que parar eso. Y necesitamos con un esos Otaola artículos que hacen... en la alcaldía de Miami-Dade County para que saque todo esto a la luz. Estamos hablando de esto no tiene nada que ver con el artículo y me recordé, ¿no? Y en realidad no he visto todavía la, mm, el video, pero ¿sabes algo tú te recuerdas, me imagino, que te recuerdes del tema del síndrome de La Habana, de los diplomáticos que fueron afectados, diplomáticos norteamericanos y canadienses que fueron afectados en Cuba y que lo tildaron de una El ataque sónico. exageración? Ajá. ¿Sabes que el 60 Minutes, 60 minutos de el programa norteamericano de periodismo hizo una investigación al respecto y hay otro tipo de desarrollo en esto ahora, con una persona que arrestaron en Miami con equipos similares? Sí, vi hoy un tweet de un periodista de AP que lo hablaba y que mostraba también como vínculos con Rusia, o Ujú, que Rusia podía estar detrás de esto. Sí, no he leído la investigación, pero bueno, es un tema que ha estado ya por como varios años con un misterio de qué pasó en La Habana, ujú, qué tipo de Ujú. armas fueron las que provocaron estos síntomas, porque no eran nada más diplomáticos americanos, sino también canadienses, porque canadiense, sí. el régimen cubano pues ha hecho su teatro un poco de que lo pueden estar inventando los norteamericanos, pero Ujú, entonces, ¿qué pasa con Canadá? Que ha sido siempre un gobierno un poco más neutral en este tipo de temas, también se lo inventaron los canadienses. Y parece que finalmente ha llegado como una respuesta de qué pasó y de qué es el síndrome de La Habana y quiénes estuvieron detrás. Que en gran medida fue lo que afectó el deshielo y paró las relaciones. ujú, Ujú. correcto. Y aparentemente, no sé, Mateo, no tuve tiempo de mirar el reportaje, pero aparentemente la persona arrestada en Miami fue por un problema de tráfico. Es un ciudadano ruso. Y ahora están los rusos metidos en Cuba. Bueno, yo no creo que nunca se han desvinculado, ¿no? de Cuba, pero ahora están como más cercanos los vínculos de ellos y sale todo esto a relucir. Ahora pensé que tal vez, tú sabes, ¿cuál es tu opinión en todo esto? Sí, es que también creo que casi nada nunca les sale bien, ¿no? Cuando ellos están tratando de tomar oxígeno de algún lugar, pasa algo como los ataques sónicos o el síndrome de La Habana. Ahora, pues las MIPYMES las iban llevando adelante y de repente se les frenó todo, por el motivo que sea, ya sean por los artículos y las posturas de los congresistas, como que simplemente pues no progresó en la administración Biden, aunque no ha sido tan fuerte como fue la administración de Trump hacia el régimen cubano, tampoco fue tan benevolente como fue la administración de Obama. Ujú, Y ellos, yo creo que sí tenían la esperanza de que Biden rebajara aún más las sanciones que había sí. puesto Trump y no lo llegó a hacer.
Entonces sí, quedó así como en un punto medio de que no les dio todo lo que ellos querían. Estamos viendo que la situación en Cuba cada vez es más caótica, que las personas estén saliendo a protestar es un síntoma de eso, de la asfixia que hay en la sociedad en general. No tienen a quién pues chuparle como hicieron con la URSS o como hicieron con Venezuela, porque donde quiera que lleguen desangran a su benefactor. Y en estos momentos pues es un régimen que está cada día pues, más desesperado por ver de Ujú. dónde va a sacar dinero y todas las puertas se les terminan cerrando. ¿Tú crees que El stop, y gracias a Dios, disculpe un momentico, Babi, el stop, y gracias a Dios, con Biden y la dictadura fue un 11 de julio. sí, eso tuvo mucho que ver Un definitivamente? 11 de julio. Si no hubiese pasado eso, yo creo que Biden se hubiese aflojado muchísimo más. Bueno, sí, porque siempre se piensa, ¿no? De que Biden es como el espejo de Obama, que muchas personas Ujú. más pensadas como yo, por ejemplo, piensan que quien está detrás de moviendo los hilos de Biden es Obama. Pero ¿tú crees, Claudia, porque yo tengo esta opinión, ¿no? De que a ellos como que se le ha ido, como que han perdido el brillo, ¿no? Como que ya no convencen tanto como que ya la historia romántica del castrismo perdió un poquito el encanto que tenía para el mundo, para sus anteriormente, las personas que anteriormente los admiraban. Yo pienso que sí, y también pienso que ha sido demasiado lento porque han pasado 64 años de dictadura y todavía encuentras personas en México, en Argentina, en Ujú, Canadá, en España, donde sea que uno se pare, que son personas que defienden el comunismo, que es como defender el nazismo o el fascismo, porque son regímenes que lo que ha llevado es a las muertes de las personas, a regímenes totalitarios de dictaduras, como encuentras personas que idolatran a Che Guevara o a Fidel Castro. Esto todavía existe, ujú, lamentablemente, en diferentes lugares del mundo, pero yo también creo que cada día son menos. Porque he hablado con personas, sobre todo en América Latina, que sí tienen ideas de izquierda, se identifican con valores progresistas, pero sí te dicen, no, en Cuba hay una dictadura. Y en Cuba las personas no pueden salir a protestar y el régimen lleva ahí 64 años, que no tampoco hay que ser demasiado inteligente, solo un poquito de sentido común para ver que se han convertido en una dinastía que lleva administrando un país como una finca durante 60 años. Eso no puede ser un gobierno democrático en ningún lugar del mundo. Y eso, pues yo creo que también ha ido ayudando a la prensa, como ha estado sacando todo lo que pasa en Cuba, aunque aún a veces uno se encuentra como con muros. Vi hace unos días una entrevista a un académico norteamericano en Deutsche Welle, la cadena esta alemana que es muy prestigiosa, tiene presencia en muchos países, y que era como ver una entrevista a Bruno Rodríguez, el canciller cubano, diciendo que las protestas en Cuba no eran por cambios políticos, que las protestas en Cuba eran por culpa del embargo, porque tenían a los cubanos sin electricidad y sin comida. Y eso lo estaba diciendo un académico norteamericano de una prestigiosa universidad. Entonces, cuando encuentras cosas así, pues bueno, como periodista primero te ofuscas un poco y dices, ¿por qué no están entrevistando a los cubanos? ¿Por qué tiene que venir un académico ujú. norteamericano que lo que conoce de Cuba es Varadero y quizás La Habana Vieja, si es que lo conoce, hablar de nuestra realidad? Y lo segundo es que si va a hablar a alguien que no es cubano, pues al menos alguien que esté bien informado y que tenga una perspectiva de derechos humanos en lo que esté diciendo, y no encontrarme a un Bruno Rodríguez Parrilla disfrazado de académico norteamericano. Así Es mismo es verdad, frustrante. es verdad. Estaba buscando aquí, déjeme ver si encuentro algo. ¿Alguien tiene preguntas para Claudia ya para no tener a la pobre Claudia aquí? ¿En qué estás trabajando ahora? A ver si puedes Sí. darnos una pequeña idea. Estoy trabajando en varias investigaciones. Una ya va a salir, que es sobre violencia en Cuba, Ok, que hicimos una base de datos con los hechos de violencia en Cuba durante 2023 para desmontar un poco como este discurso oficial de que Cuba es un país seguro. Estamos mostrando qué tan seguro es o no. excelente. Mm, Y bueno, eso sí les comento porque ya va a salir en los próximos días. Y en otras, hay otros dos proyectos, uno que también tiene que ver con estos temas de testaferros y empresas del régimen en el exterior que pues ese sí no les puedo comentar nada hasta que Claro, no claro. salga, pero cuando salga se los claro. envío. Y otro que también tiene que ver con las protestas y la represión en Cuba. Excelente, excelente. Buenísimo, Me buenísimo. encanta, me encanta. Es alentador ver personas como tú, ¿no? Gente tan joven y sobre todo que estudiaste en Cuba, ¿no?
que tienes esa ética. Claro, después te No, y tan especializaste jovencita. tan joven, pero te especializaste en México, que hay una escuela de periodismo seria y vaya que definitivamente hay mucho talento en Cuba que se nos va, ¿no? Que se le va a la isla por culpa de esa dictadura, es una pena. Sí, así es, y cada día yo creo que se van a ir más porque ese es un país ya que es como vivir en una especie de infierno, ¿no? Porque un infierno de que ni siquiera te puedes quejar de que es un infierno. ¿Y te gusta México? ¿Te has adaptado bien allí? Sí, 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 me gusta México. Ya he vivido aquí varios años. He estado en otros países, pero hasta ahora siempre he regresado a México. Antes de despedirte, Claudia, yo quisiera compartir esto, ya que estás hablando de que da un poco de rabia ver a un americano que trabaja, un norteamericano que trabaja en una universidad, pues, que se supone que sea una persona estudiada y que no sea un ignorante. Y voy a compartirte esto porque tanta vergüenza da un americano que haga este tipo de cosas como un cubano haga este tipo de post en Facebook. Ya se puede ver ya, por fin. Mm. Aló, aló. Bueno, aquí sale, este fue el 17 de marzo, cuando Santiago sale a las calles y Gena Roth, el de 23, y Flagler dice, los sucesos de hoy llevan un claro mensaje para los gobernantes cubanos. Corrijan el rumbo o aténganse. ¿Tú crees realmente que cuando Santiago salió a la calle era para decirle a la dictadura cubana, corrijan, denos un poco más de comida, eh, o se van a tener, que si no nos dan un poquito de agua, nos ponen la luz, no nos quiten la luz 8 horas, quítenos las 6, 5, pero corríjanse, corrijan el rumbo después de 65 años? ¿Qué te da ver este tipo de cosas de un cubano? Porque de un norteamericano tú dices, bueno, puede ser que no es cubano, vaya, vamos a, a decir que no es cubano y por eso es que piensa así, y porque tiene el romanticismo del socialismo, etcétera. Pero que un cubano que haya vivido en Cuba y que esté viviendo en la ciudad del exilio diga esto un 17 de marzo cuando Santiago de Cuba se tira a las calles, a mí lo que me da es asco, vergüenza. ¿Qué sientes tú siendo cubano y periodista que una persona así escriba esto y que lo vean, no sé, tiene nada más que una vez compartido y 7 comentarios, tampoco es tanto, pero este es el que va a las reuniones con los mi primeros y se reúne, esta persona que tiene 7 comentarios y un compartido es el que tiene el boom y el don de ir y de convocar en silencio entre su pandillita de socialistas. ¿Qué tú crees como periodista de este tipo Yo creo que si de algo nos ha cosas? mostrado estos 65 años es que ellos no tienen interés en corregir nada. Simplemente quieren pues seguir haciendo dinero y que las personas aguanten las condiciones de bestia y de infrahumanas en las que se vive en Cuba, porque en Cuba la gente no vive como personas. Yo he estado en diferentes países de América Latina y he estado también en barrios pobres y el nivel de pobreza que hay en Cuba tan generalizado yo no lo he visto, porque uno puede encontrar lo mismo en México, que en Panamá, que en Perú, gente muy humilde en lugares donde hay precariedad absoluta, pero no es tan generalizado como es en Cuba, que casi todas las personas están viviendo en pobreza extrema. Entonces, ¿qué rumbo van a corregir? La corrección que han hecho es meter presos a los manifestantes, que los listados de Cubalex y de Justicia 11J ya llevaban casi 20 manifestantes presos. Uno de ellos es un muchachito de 18 años. Ayer estuve entrevistando a su papá y es algo que al menos yo, que siento empatía por las personas que están en Cuba, porque yo estaba en Cuba hace unos años y yo podría estar hoy también en una cárcel, ya sea por haber salido el 11 de julio, por haber cubierto las protestas. Lo que siento por estas personas es empatía y comparto también su dolor, no a la misma magnitud por supuesto, porque no es mi familia la que está allí sufriendo esto, mi familia afortunadamente no está en Cuba, no tiene que padecer estas locuras y estas atrocidades que hace el régimen cubano, pero la corrección que ellos están haciendo es, sí, corregir a la gente de que no vuelva a salir. Los meten presos, les meten una condena de 10 años y ahí tú escamientas a un barrio entero de que no puedes salir a protestar, así sea pacíficamente, porque en Santiago vimos los videos. Ahí no hubo alteración del orden, ahí las personas no le tiraron piedras a las tiendas, no hicieron nada que podría parecer violento, solo exigieron vivir como personas, porque en Cuba no están viviendo como personas, y la respuesta ha sido pues meterlos a la cárcel.
en un país donde a veces vemos que feminicidas, que mataron a sus parejas, están libres o las agredieron varias veces y las llevan presos una vez que las matan, pero las mujeres fueron y le pusieron una denuncia con el ojo marcado, con el cuerpo lleno de golpes y los meten presos cuando las matan. Y en cambio, cuando se trata de alguien que sale con un cartel, está preso desde el día cero. Vemos las prioridades del Estado cubano, cuáles son. Que no es Sí. proteger la seguridad de las personas dentro del país, no es proteger la vida, es protegerse a ellos mismos, proteger su estatus. Hubo un caso Así de es. una muchacha que asesinaron dentro de la estación de policía. Sí, No era una muchacha, era un una adolescente. machetazo. Sí, Era una exacto, una adolescente, chica una muy niña jovencita. de Sí. 17 años, Sí. que llegó a la Y el hombre era policía a mucho pedir mayor que auxilio. ella. Sí, era, pero eso es lo primero, que en Cuba se ha normalizado que una niña de 17 años, desde que tenía 15 Ujú. años, estaba con un hombre Con un hombre que adulto. tenía pues más del doble de su edad, que eso debería ser violación, Correcto. porque aun cuando sea con Y pedo. consentimiento, un adolescente no debe tener sexo con un hombre de casi 40 años. Exacto. Yo- Oye, Claudia, 1 millón. Papi, ¿quieres preguntarle algo Sí, más? yo tengo una pregunta para Dale, dale. Claudia, para terminar, Claudia, y muchísimas gracias. Ha sido excelente y me ha encantado conocerte. Yo Gracias, quería igual. saber tu opinión. ¿Cómo tú ves cercano la libertad de Cuba? ¿Cuál es tu opinión en respecto al futuro de Cuba en este momento? Sí, bueno, yo soy un poco pesimista porque sé el miedo que tienen los cubanos, porque nacimos con ese miedo de vamos a hablar bajito, que las personas no escuchen, porque con las condiciones que hemos atravesado 65 años para que ya nos hubiésemos librado de ese mal y aún seguimos soportándolo, ¿no? Y a veces ves que Canet llega a los lugares y donde no debería pararse ningún cubano con dignidad, todavía van personas a recibirlo. Pero también recuerdo que el día antes del 11 de julio yo estaba hablando con unos amigos que no son cubanos y ellos me preguntaron, ¿tú crees que hay algún estallido social en Cuba? Yo les dije, no, no creo, eso se va a demorar muchos años para que pase y al otro día pasó el 11 de julio. Entonces también es impredecible y eso Ujú. yo creo que es lo que los mantiene con cierta esperanza, porque mientras la situación en el país sea tan agobiante, tan asfixiante como es ahora, pues va a ser pues va a ser una cosa, una pólvora que se va soltando y que en algún momento una llama va a salir. Y va a pasar como el 11 de julio, que fue un efecto dominó que movió toda Cuba. Y a menos que las condiciones cambien socioeconómicas para que las personas tengan al menos alimentos y electricidad, que no parece que vaya a pasar porque Ujú. no tienen los recursos, no tienen el dinero para lograr algo tan básico como esto, pues parece que hoy está más cerca el fin del régimen que unos años atrás. Quiero pensar eso. Absolutamente Amén. estoy de acuerdo contigo. A ver. Oye, Claudia, 1 millón de gracias por estar aquí, por esta entrevista, por ese artículo maravilloso. Decirte que Abanico Cubano es tu casa. Cuando tengas otro artículo de esos buenísimos que tú escribes, no, y te lo iba a decir en inglés, don't hesitate, venir aquí y hablar un poco de lo que estás haciendo. Y de verdad, un gustazo, un gustazo. ¿Cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien? No, muy bien, muy bien. Qué bueno. Sí, les agradezco también la oportunidad y la plataforma para que más personas conozcan sobre la investigación y que pueden ver, hay varias investigaciones que hemos hecho que están en un espacio en Cuba que se llama Poderopedia, una especie de periodismo de investigación, y hay varias investigaciones con un formato similar, también hay sobre Carlos Lazo, los perfiles de Hugo Cancio, sobre las otras de mi pyme. Mira qué bien, Pues perfecto. sigan a Cubanet, sigan a Claudia. Claudia, te pueden seguir en las redes sociales, tienes Twitter, Sí, eh, en Twitter soy como Padrón Cueto. como Ok, Padrón Cueto, sigan a Claudia, ya que apuntando. hace unos artículos de verdad buenísimos, buenísimos, buenísimos. Así que Me un declaro millón de su fan. gracias. Sí, me encanta, me encanta. Yo lo leí y le dije a Roberto, Roberto, necesito el teléfono de Claudia, pero ya. Y de verdad fuiste muy, muy gentil, de verdad. Así que te lo agradezco muchísimo. Ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras puedes venir y que tengas una excelente noche. Muchas gracias, igual para ustedes. Y Gracias saludos a a ti. las personas que han Gracias, estado viendo. Encantado. gracias Claudia, gracias. Chao. Chao, chao. Oye, Wow, qué buenísima, ¿qué interesante. les ha Y una chica parecido tan esta entrevista? joven. Jovencita, ella nació en el año 90. So, Wow. Claudia es súper jovencita, súper Hay mucho jovencita. talento, señores. Darle las gracias a Camagüey que dio un super chat y a Lian Cis. Ya Oh my tenemos God, nuestros primeros tenemos super super chats. chat. Oh my Señores, God, qué den like, emoción. Gracias, compartan, gracias, suscríbanse. gracias.
Todavía lo de los miembros, ¿Qué porque dicen los YouTube se demora superchats? Ay, ¿cómo mucho. se leen?